Hablemos de el caso de la mansión de los horrores de Robert Arnold. En 1945, Robert Arnold llegó a México, donde se instaló para repetir los horrores de los que había huido por la Segunda Guerra Mundial. Robert Arnold, de nacionalidad checoslovaca, vivía en una lujosa y sombría mansión en la que hizo pasar horas de terror y pánico a su esposa, a quien balaceó en repetidas ocasiones, sujetándola a otras muchas torturas, haciendo lo mismo con una bella y joven sirvienta, a quien no conforme con haberla hecho su amante por la fuerza, a diario la sometía a inenarrables tormentos, teniéndola encadenada, desnuda y hambrienta. Teresa Jiménez contaba con 19 años. Dijo que el 2 de septiembre de 1941 entró a servir a la casa del extranjero y de su esposa Gerda, pero que al poco tiempo la hizo su amante por la fuerza y, el 8 de marzo de 1943, tuvo una hija de él, Alicia, quien no podía ni hablar, pues era objeto de maltrato. Algunas noches, a Gerda y a Teresa las desnudaba y las encadenaba, dejándolas sin comer. Por este caso se supo que el ingeniero de aviación había cometido más delitos con otras muchachas. Su largo historial, aunque poco conocido, era amplio y variado. Su negra personalidad lo llevó a cometer los peores crímenes. A sus hijas, Dorothy y Alicia, la primera de 18 años y la segunda de casi 3, las sometió a actos horripilantes con los que él se divertía. Los crímenes del inquisidor eran negros. Las huellas que presentaba Teresa Jiménez, sirvienta de la Casa de los Tormentos, y a quien forzó para convertirla en su amante, no podían mentir. Su espalda, cara y muñecas mostraban huellas de los grilletes que llevó por mucho tiempo. El pueblo indignado pedía severo castigo para el Chacal de San Ángel, como lo comenzaron a llamar. Pero había más víctimas del infernal Arnold. En esta ciudad y sus cercanías había jóvenes muchachas que conservaban cicatrices del despiadado trato que les dio el checoslovaco, quien a una de ellas le ofreció hasta $10,000 para que fuera su amante. De los fraudes, se contaban numerosas víctimas, que inocentemente se dejaron engatusar, según para participar de algunos inventos, perdiendo cantidades que ascendían a 600,000 pesos. Un personaje de nacionalidad alemana trató de interponer sus influencias y dinero para rescatar de la cárcel al acusado, pero las autoridades de Villa Álvaro Obregón no lo permitieron y hasta se pensó en el manicomio de la Castañeda para alojarlo. En los primeros momentos de la investigación, afloró el negro perfil del ingeniero de aviación. Gerda Schwartz soportó que, en París, Arnold la tuviera viviendo con otras 5 mujeres a las que daba igual trato que a ella. Comían en la misma mesa. A Teresa Jiménez se le notaron inmediatamente las huellas del encadenamiento que sufrió. Las muñecas de sus brazos presentaban moretones. Sus piernas y espalda igual. Las fotografías no mentían. Arnold, para encubrir sus crímenes, fingía ser presa del delirio de persecución. El ser diabólico llevaba a varias de sus numerosas víctimas a la Cámara de los Suplicios, en su mansión. Las encerraba en un cuarto de madera y hierro, donde las sometía a tormentos infernales, tales como hacer caer por una claraboya una gota de agua constantemente, y por ese mismo lugar les bajaba, una vez en 24 horas, una pieza de pan amarrada con un hilo que subía o bajaba cuando iban a cogerla, solo para gozar de la desesperación de sus víctimas. El aventurero confesó que había secuestrado, lesionado, disparado y encadenado a sus víctimas, pero según él, eso no tenía importancia comparándolo con las amenazas de muerte de sus muchos enemigos, quienes quisieron eliminarlo para quedarse con sus inventos. La mansión de San Ángel tenía un aspecto tranquilo, aunque por dentro el ambiente era tenebroso. Nadie creía, al pasar por aquella aristocrática avenida, en 1945, y contemplar el exterior de la mansión que albergaría entre sus muros a una bestia humana, capaz de cometer las más atroces actos. Las últimas investigaciones detectivescas dejaron al descubierto la negra personalidad de aquel infame sujeto, poseedor de una audacia tremenda. En la cárcel le tenían miedo y los celadores optaron por encerrarlo con enorme candado. Ya no gozaba de su lujosa y confortable cama y por buró tenía unos ladrillos.
Se le veía cabizbajo y en voz baja repetía que los nazis lo perseguían. Con el tiempo, Robert Arnold se perdió en la soledad. Impactante historia, ¿no crees?